Pequeños organismos de formas y colores sorprendentes que son capaces de formar grandes ecosistemas, los corales. Hoy vamos a hablar de ellos en Cuaderno de Gaia. Los corales son animales diminutos, pequeños pólipos que viven en forma de colonia y que son capaces de fijar el carbonato y las sales disueltas en el agua para formar una especie de esqueleto que les da soporte y con el que van construyendo los arrecifes. Los arrecifes son grandes ecosistemas, como por ejemplo el de la Gran Barrera Australiana, capaces de albergar a muchísima vida, peces, invertebrados, todo tipo de criaturas que configuran sin duda uno de los grandes reductos de la biodiversidad que existen en el planeta. Fijaos cómo son importantes estas grandes barreras de coral, que por ejemplo la barrera australiana, que tiene casi 2000 kilómetros de largo, es posible verla incluso desde el espacio, con fotos de satélite. Cuesta creer que algo tan magnífico, tan grandioso, esté formado por animales casi microscópicos, por pequeños pólipos que muy lentamente van fijando esas sales, van construyendo su propio esqueleto día a día y milímetro a milímetro. La diversidad de los corales en los océanos es enorme, son miles de especies, algunos increíbles, con formas y diseños espectaculares. Aquí tenemos simplemente una pequeña muestra de ellos. Tenemos por un lado réplicas de corales vivos, que como veis tienen unos colores muy llamativos, y luego también tenemos por este lado esqueletos de lo que fueron corales vivos, en los que se puede apreciar un poco su anatomía. Un coral tipo, como puede ser este, suele tener bellos colores, y eso es porque debajo de su mucosa, en su tejido, viven con él unas algas simbióticas que se llaman zooxantelas, que son las que al coral le dan el alimento. ¿Por qué? Porque esas algas son capaces de hacer la fotosíntesis y de alguna manera alimentan a los pequeños pólipos de coral. Esas zooxantelas, lógicamente, de noche no funcionan porque la luz solar es inexistente debajo del agua. Así que el coral pasa a otro tipo de alimentación, es decir, de estos pequeños pólipos se abren, sacan pequeños tentáculos urticantes y atrapan plancton marino. Pues atrapan pequeños crustáceos, gambitas, incluso pequeños peces. Todo lo que pase cerca es engullido. Así que se puede decir que los corales tienen una alimentación mixta. Aquí tenemos algunos ejemplos de esqueletos de corales, que es lo que queda de ellos cuando los pólipos o la colonia en general ha muerto. Se puede apreciar, en el caso de esta tubipora, los pequeños orificios o tubos por donde salían los pólipos cuando el animal estaba vivo. En esta acropora también podemos ver esos pequeños agujeritos, pero son muchísimo más pequeños. Y eso es así porque los pólipos de esta colonia son muchísimo más diminutos. No así en el coral cerebro, que como veis tiene unas bocas o entrada del pólipo muchísimo mayor. Debe ser porque también estos animales capturan presas de mucho mayor tamaño que, por ejemplo, una acropora. Si los corales son animales tan diminutos y tan aparentemente indefensos, ¿cómo han conseguido colonizar tantas superficies del océano y tener tanto éxito y tantas especies y tanta diversidad? Pues yo creo que una de las razones se debe a su reproducción. La reproducción de los corales ocurre normalmente una vez al año. Coincide normalmente con la luna llena y ocurre de la siguiente manera. Imaginaos una colonia de pólipos de coral asentada en un arrecife. En un momento dado, gracias a la luna llena, parecen ponerse de acuerdo para empezar una especie de reproducción masiva en la que por cada uno de esos agujeritos el coral suelta nubes de esperma y millones de pequeños y diminutos huevos que apenas tienen unas décimas de milímetro. Esto a gran escala supone que las aguas oceánicas esa noche se tiñen de millones y millones de huevos que van a la deriva. De esos huevos fecundados, la mayoría de ellos salen como pequeñas medusas que serían como una especie como el primer pólipo de coral que tiene movimiento y que va buscando un sitio donde afianzarse. Imaginaos que aterriza en una roca desnuda o en un sitio donde no hay otros corales que la puedan perjudicar el crecimiento y se asienta. Asienta a la base y despliega sus pequeños pólipos para empezar a hacer la fotosíntesis y a capturar sus primeros animales que le sirvan de comida. Bueno, pues al cabo de muchísimos años,
ese pequeño pólipo, que ya se ha ido dividiendo en 2, en 4, así se ha ido dividiendo progresivamente y ha ido formándose todo su esqueleto con todas esas sales que ha cogido del agua, a lo mejor se transforma en un gran coral de a lo mejor 2, 3 o 4 metros de diámetro y muchos cientos de kilos de peso. Cuesta creer que un ejemplar tan grande como este pueda partir de una pequeña medusa de apenas unos milímetros de tamaño. ¿Cómo funciona un pólipo de coral? Ya sabemos que muchos de ellos hacen grandes estructuras, pero individualmente, ¿cómo son por dentro? ¿Cómo funcionan? Os voy a dibujar uno aquí grande para que podáis observar bien cómo es la anatomía interna de estos animales. Consiste en un gran cuerpo, normalmente tiene una forma oval, una pared externa que contiene en su interior los órganos adecuados para que ese pequeño animal pueda reproducirse y alimentarse a diario. También tiene otra característica que es muy propia de los corales, y es que en la base suele tener unos órganos especializados en fijar poco a poco el carbonato y la cal del agua, de manera que va formando en la base el esqueleto muy lentamente y va, digamos, como mineralizándose. Pero lo que es el animal vivo tiene en la embocadura unos pequeños tentáculos que muchas veces tiene replegados en el interior, normalmente de día, suele tener esos tentáculos replegados. Estos tentáculos le sirven al animal, además son urticantes, por cierto, le sirven al animal para atrapar pequeños organismos, fitoplancton incluso, depende de qué tipo de coral, puede incluso atrapar animales más grandes. Y una vez que esto sucede, lo que hace el pólipo es dirigir ese tentáculo lleno de comida hacia la boca. Y allí el animal lo ingiere y en su interior pues lo asimila y puede conseguir alimento sin mucho problema. Digamos que tienen una mucosa externa, una parte que es, digamos, lo que es la cabeza del propio pólipo, que suele ser de un color llamativo, un color verdoso, rojizo, amarillento. Digamos que es una especie como de disco basal, imaginaos este disco sin los tentáculos. Y aquí dentro viven una serie de algas diminutas que son las que producen el alimento que este pólipo va a necesitar para ir desarrollándose y creciendo. Los corales también se pueden reproducir de una manera asexual. Esto sucede porque, por ejemplo, pequeños fragmentos de un ejemplar adulto pueden romperse y caer cerca de las inmediaciones y prosperar como una nueva colonia. Las gorgonias quizás son los corales más bonitos y elegantes de los océanos, con esas formas tan ramificadas que disponen a favor de la corriente, normalmente son planos, y eso lo hacen porque los pequeños pólipos de esa manera pueden atrapar con mucha facilidad, como si fuera una pequeña red, todo el fitoplancton y zooplancton que pasa por el agua. Las gorgonias, al contrario que otros corales, no tienen un esqueleto calcáreo duro, sino que más bien tienen un aspecto similar al cuero. Son muy flexibles, de hecho, cuando vienen corrientes fuertes, de esas maneras pueden flexar y no ser rotos o arrancados de su emplazamiento. La mayoría de las gorgonias tienen esta forma arborescente, cruzan sus brazos hacia un lado y otro, y de esa manera generan una especie de pequeña muralla en la corriente marina que es capaz de filtrar con mucha eficacia todo lo que pase justo en ese perímetro. En algunos momentos del día, normalmente siempre al atardecer, salen todos los pequeños pólipos que son los responsables de filtrar todo el plancton que pasa a su alrededor. Otros corales más sencillos y duros son las lobofilias. Constan de un solo pie, un solo pólipo que va creciendo muy lentamente. Con los años se van ramificando y van formando a su vez otras bocas adyacentes cercanas a la original, y muy lentamente la colonia de esta manera va creciendo. Cada una de estas bocas podemos ver su esqueleto interno
de esta manera. Como veis, es bastante pétreo. Tienen en su parte principal, en su cara, la que digamos la que da a la luz, todas las zooxantelas con las que realiza la fotosíntesis, pero por la noche se abren para capturar plancton. Y la verdad, las lobofilias tienen unos tentáculos que se abren de esta manera. Son tentáculos urticantes que luego dirigen el alimento a su boca. Otro tipo de coral muy atractivo son los corales globulares. Los corales globulares, como los corales cerebro, crecen en forma esférica y a veces cogen tamaños espectaculares. En estos corales, los pólipos están dispuestos en hileras que van formando una serie de canales circulares y totalmente angulosos que se asemejan un poco a la estructura externa de un cerebro. Por eso se llaman de esta manera. ¿Veis? Los pólipos van cogiendo estas formas tan bonitas, se van enrollando sobre sí mismos, van cogiendo estas formas curvas y de cada uno de los poros luego sale un pequeño pólipo que atrapa alimento y también toda su superficie sirve como una especie de panel solar que capta la luz y aprovecha a través de las zooxantelas toda esa energía para transformarla en azúcares. Los corales globulares a veces están parasitados de alguna manera por gusanos tubícolas. Ellos se hacen hueco en la estructura caliza del propio coral y aflora su aparato filtrador, lo que son los penachos filtradores y las bocas de los propios anélidos, por la superficie de estos corales. Otros corales que tienen una forma muy interesante son las montiporas. Ellas crecen como si fueran láminas, pequeños platos que van emergiendo del arrecife y que se van disponiendo como por capas. Van creciendo muy lentamente y van formando discos más o menos perfectos y suelen tener unos colores muy bellos. Las montiporas tienen sus pólipos o su aparato filtrador por la parte de abajo. Aquí tengo el esqueleto de una de ellas para que veáis un poco cómo funcionan. ¿Veis? Son totalmente planos y tienen la base todos los poros por donde afloran los pólipos. He montado este pequeño acuario marino como una representación de diferentes tipos de coral. Podéis ver, por ejemplo, aquí en el fondo, una preciosa gorgonia, cómo saca sus pólipos amarillos. Las gorgonias son filtradoras de fitoplancton y zooplancton y fundamentalmente crecen en forma de pequeño arbolito. Luego podemos ver aquí un pequeño árbol de Kenia, que es un tipo de coral blando, muy ramificado, que de noche además se cierra y parece una pequeña coliflor. Es un coral muy bonito. También vemos a las senias, cómo van pulsando. Son unos corales muy graciosos que lo que hacen es ir filtrando toda la sustancia que hay en el agua. Son normalmente también fitoplancton, que es lo que suelen ir a comer. Otro tipo de corales, que estos son duros, por ejemplo las lobofilias, que son estas dos, que ahora mismo están haciendo la fotosíntesis, y la catalafilia, que está aquí en el fondo. Hace 3 meses que empecé a montar este pequeño acuario marino y me he dado cuenta de una cosa, de la fragilidad de estos ecosistemas. Cualquier cambio de los parámetros del agua, ya sea en temperatura, en carbonatos, puede afectar mucho a los corales y a su reproducción. Para que estos vivan en armonía y en buenas condiciones, necesitan unas condiciones muy exactas. Puede ser un ejemplo de lo que está ocurriendo en los océanos y mares del mundo a escala global, que el hombre con su acción indirecta a veces, que contamina, está calentando el agua, acidificándola, está poniendo en serio peligro la vida de estos arrecifes de coral y toda la vida que engloban ellos, porque claro, los arrecifes de coral no son solo los propios organismos, sino son todos los peces e invertebrados que pueden vivir a su alrededor y que forman realmente un gran ecosistema. Así que nada, me voy a despedir hasta el próximo capítulo del Cuaderno de Gaia. Hasta la próxima. Milímetro.
La diversidad de los corales en los océanos es enorme, son miles de especies, algunos increíbles, con formas y diseños espectaculares. Aquí tenemos simplemente una pequeña muestra de ellos. Tenemos por un lado réplicas de corales vivos, que como veis tienen unos colores muy llamativos, y luego también tenemos por este lado esqueletos de lo que fueron corales vivos, en los que se puede apreciar un poco su anatomía. Un coral tipo, como puede ser este, suele tener bellos colores, y eso es porque debajo de su mucosa, en su tejido, pequeños organismos de formas y colores sorprendentes, que son peces, invertebrados, todo tipo de criaturas que configuran sin duda uno de los grandes reductos de la biodiversidad que existen en el planeta. Fijaos cómo son importantes estas grandes barreras de coral, que por ejemplo la barrera australiana, que tiene casi 2000 kilómetros de largo, es posible verla incluso desde el espacio, con fotos de satélite. Cuesta creer que algo tan magnífico, tan grandioso, esté formado por animales casi microscópicos, por pequeños pólipos que muy lentamente van fijando esas sales, van construyendo su propio esqueleto día a día y milímetros. Son capaces de formar grandes ecosistemas, los corales. Hoy vamos a hablar de ellos en Cuaderno de Gaia. Los corales son animales diminutos, pequeños pólipos que viven en forma de colonia y que son capaces de fijar el carbonato y las sales disueltas en el agua para formar una especie de esqueleto que les da soporte y con el que van construyendo los arrecifes. Los arrecifes son grandes ecosistemas, como por ejemplo el de la Gran Barrera Australiana, capaces de albergar a muchísima vida. Viven con él unas algas simbióticas que se llaman zooxantelas, que son las que al coral le dan el alimento. ¿Por qué? Porque esas algas son capaces de hacer la fotosíntesis y de alguna manera alimentan a los pequeños pólipos de coral. Esas zooxantelas, lógicamente, de noche no funcionan porque la luz solar es inexistente debajo del agua. Así que el coral pasa a otro tipo de alimentación, es decir, de estos pequeños pólipos se abren, sacan pequeños tentáculos urticantes y atrapan plancton marino. Pues atrapan pequeños crustáceos, gambitas, incluso pequeños peces. Todo lo que pase cerca es engullido.